en el libro de Mateo capítulo 22, versos 34 al 40. San Mateo capítulo 22, versos 34 al 40. Cuando estemos listos, amén. Amén. Bueno, gloria a Dios. Le voy a pedir el favor a nuestro hermano Walter, que él nos ayude por favor con la lectura. Y todos vamos a seguir esta lectura muy atentos, hermanos. No leamos por leer, sino leamos con entendimiento. Amén. Sí, hermano, 34 al 40. Versión nueva, nueva versión viviente. En cuanto a los fariseos oyeron que había silenciado a los saduceos con esa respuesta, se juntaron para interrogarlo nuevamente. Uno de ellos, experto en la ley religiosa, intentó tenderle una trampa con la siguiente pregunta: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante en la ley de Moisés? Jesús le contestó: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer mandamiento y el más importante. Hay un segundo mandamiento que es igualmente importante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Toda la ley y las exigencias de los profetas se basan en estos dos mandamientos. Amén, gloria a Dios. Pueden sentarse, hermanos, diciendo un gloria a Dios. Gloria al nombre de Jesús. Hermano, mire, es muy importante cuando se predica la palabra, para uno no sentirse tan solo y que las visitas se den cuenta que aquí hay un pueblo que alaba al Señor. Apoye al predicador con el amén, el aleluya, amén. Yo recuerdo, hermanos, que cuando recién convertida al Señor, los aplausos no se veían, se escuchaba era amén, gloria a Dios. No sé cuántos hay aquí de hace 30 años atrás que así era. Se escuchaba amén, gloria a Dios, apoyando la palabra del Señor, amén. Bueno, hermanos, mire, por la gracia del Señor, me quedé sorprendida. El coro, estábamos como conectados, hermano Walter, en el espíritu. Ese coro que el hermano cantó tiene que ver mucho con el tema. Y mientras el hermano y la iglesia cantaba, yo le decía al Señor: Señor, gracias porque estás confirmando tu palabra. Porque, hermanos, aquí lo importante no es nuestras palabras, sino que sea el Señor que hable a su iglesia de acuerdo a la necesidad que haya. Amén. Bueno, también saludo a los hermanos que están en las redes sociales. Un abrazo para todos ustedes. Y bueno, los invitamos a que se unan a nuestras reuniones también en el nombre de Jesús. Antes de iniciar el tema, la hermana me recomienda, la hermana Gloria, anunciar para el día jueves el ayuno. Hermanos, mire, estamos viviendo tiempos muy difíciles. No se quede en casa si usted tiene la oportunidad de venir. Si Dios quiere, el jueves vamos a tener a nuestra hermana Virgelina Rengifo. Esa es una gran maestra en la oración, una gran sierva del Señor. Ella estará con nosotros el día jueves en la mañana. Ella es viuda de pastor, tiene una trayectoria enorme, mucho que tenemos que aprender de sus enseñanzas. Lo invitamos, hermano. No se quede, hermano, usted que está en la red. Si tiene el jueves la oportunidad de asistir al ayuno, véngase, hermanos. Mire, hay tanto por qué orar, hay tantas batallas que librar y eso solo se logra, ¿sabe qué? En las rodillas. Amén. Entonces, la hermana estará con nosotros, si Dios quiere, en el ayuno y en el culto de las 7 de la noche. ¡Qué bendición, hermanos! ¡Qué bendición! A mí que me ha tocado compartir de cerca con esta hermana por la gracia del Señor. Ve, hermanos, para mí es un deleite escuchar a esa hermana. Es un deleite porque ella tiene tantos testimonios, tantas experiencias, que la verdad uno no se cansa de escucharla. Entonces, hermanos, qué rico, lo invitamos para que no se pierda esa bendición. Amén.
Bueno, ¿cuántos decimos gloria a Dios? Bueno, hermanos, yo le voy a pedir el favor, así sea uno solo, que mientras está aquí enseñando la palabra esté orando por mí, amén, para que sea la palabra del Señor la que toque los corazones, amén. Bueno, hermanos, el tema que el Señor Jesús me ha dado en esta noche es: aprendamos a amarnos a sí mismo para saber cómo amar al prójimo. Amén. Aprendamos a amarnos a sí mismo para saber cómo amar al prójimo. Amén. Voy a invitar al hermano que nos proyecte aquí un videito corto, sin sonido, por favor. Solo queremos que nos quedemos con la imagen, tan amable hermano. Y pongámosles mucha atención, hermano. La palabra del Señor Jesús dice que, y todos sabemos, que en el reino animal el león es el animal más fuerte y más feroz, ¿verdad? Y la palabra del Señor dice que el león no vuelve atrás por nada. Amén. Y podemos darnos cuenta que a pesar de que es tan feroz, tiene su corazoncito, ¿cierto? Amén. Voy a invitar también a nuestra hermana Janet para que ella nos lea, por favor, una reflexión que hemos traído. Amén. El más difícil de los mandamientos. Un padre acababa de distribuir entre sus hijos la riqueza, fruto de muchos años de trabajo, y les dijo: me reservo un diamante que destino para aquel de entre vosotros que más se distinga por una acción generosa. Para obtener este tesoro, los hijos partieron en diferentes direcciones, mas a vuelta de 3 meses regresaron a la casa paterna. Uno de los hermanos, dirigiéndose a su padre, dijo: durante mi viaje, un extranjero me confió un depósito sin exigir garantías de mi parte. Cuando me lo reclamó, se lo devolví fielmente. ¿No es esta una acción digna de elogio? Tú has hecho lo que debías hacer, hijo mío, respondió el anciano. Aquel que hace lo contrario es un astuto, porque la integridad es un deber. Tu acción es buena, pero no es generosa. El segundo dijo: a mi regreso pasaba por delante de un estanque cuando vi que una niña cayó dentro de él. Corrí enseguida a socorrerla, la saqué del agua y le salvé la vida. Tú has hecho, hijo mío, lo que todos los hombres estamos obligados a hacer por nuestros semejantes. El más joven dijo a su vez: un día encontré a mi enemigo profundamente dormido al borde de un precipicio. Su vida estaba en mis manos, lo desperté dulcemente y le salvé del peligro. Oh, hijo mío, exclamó el padre mirándolo con ternura, el diamante es tuyo porque has cumplido el más difícil de los mandamientos, el perdonar a tu enemigo. Amén. Gracias, hermana Janet. ¿Qué tal? Amén. El más difícil de los mandamientos. Y la lectura que leímos dice en su título: el gran mandamiento. Amén. Aprendamos a amarnos a sí mismo para saber cómo amar al prójimo. Con respecto al tema, hermanos, encontré una frase que me pareció muy bonita. Y dice:
Amarse a sí mismo es el principio de una historia eterna de amor. Eso suena como poético, ¿cierto? Qué rico, pongámonos bien románticos esta noche, porque desde que empezó este culto el Señor ha estado hablando acerca del amor. Si ustedes se han dado cuenta a través de la alabanza, a través del himno, mire, el Señor va encauzando todo, amén. Amarse a sí mismo es el principio de una historia eterna de amor. Y hermanos, yo le diría que amarse a sí mismo es un mandato de Dios, ¿verdad? Eso lo dice la palabra del Señor, ¿sí? Porque dice, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amén. Dice, amarse a sí mismo es el principio de una historia eterna de amor, puesto que somos la única persona con la que irremediablemente tendremos que convivir mientras vivamos. Irremediablemente. ¿Cuántos de nosotros sabemos y que nos conocemos bien, cierto? Y muchas veces hasta nos desconocemos, ¿verdad? Porque una hay veces tiene actitudes que dice, uy, me desconozco, ¿cierto? No sé quién habrá dicho eso, pero yo lo he dicho. Y dice aquí, irremediablemente tendremos que vivir con nosotros mientras vivamos. Por eso el Señor nos manda que nos amemos a sí mismo. Hermanos, y muchas veces nosotros como seres humanos tenemos cosas de nosotros mismos que no nos agrada, ¿verdad? Yo soy la primera. Yo tengo cosas de mí misma que yo lucho con ellas y digo, ay no. Y muchas veces en una época en que yo vivía, sufría muy mal carácter, aquí donde me ven, y el Señor todavía me está puliendo, todavía me falta. Pero en una época, hermanos, mi carácter era tan fuerte que, hermanos, yo le oraba al Señor, le decía, Señor, ni yo misma me soporto, ni yo misma me aguanto, porque cuando me enojaba que ni yo misma me soportaba y le hacía daño a mi prójimo, le hacía daño a los demás. Y hermanos, uno cuando tiene ese tipo de actitudes, uno sufre mucho. ¿Y sabe por qué? Porque después de que ya se pasó el acaloramiento, uno dice, ay, la embarré otra vez, le hice daño, dije lo que no debía haber dicho, ¿sí? Y a uno le duele, a uno le duele. Y después a uno, ¿sabe qué siente después de eso? Lo que dice aquí, temor. Porque entonces a uno después le da temor acercarse a la persona a pedir disculpas, ¿cierto? Porque pedir disculpas, hermanos, no es fácil, no es fácil. Entonces el Señor nos manda a amarnos a sí mismo y dice, amarse a sí mismo significa ser honestos y comprometernos con nuestra vida. Amarse a sí mismo significa dejar de juzgarnos y de criticarnos, de compararnos con los demás. Eso es amarse a sí mismo, dejar de exigirnos, de ser diferentes de quienes somos y romper con la idea aprendida que tenemos respecto a nosotros. Hermana, ¿esto con qué se come? Hermanos, mire, si usted se ama a sí mismo, usted nunca se compararía con nadie. Y de hecho, hermanos, sabemos que muchas veces a uno lo comparan con personas y uno se molesta, ¿cierto? Porque uno dice, a mí no me compare con nadie, a mí no, yo soy yo, ¿cierto? Amarnos a nosotros mismos es eso, no compararnos con nadie, no juzgarnos, no tratarnos mal, no maltratarnos nosotros mismos. Otra opinión y es, el amor propio es la aceptación, el respeto, las percepciones
el valor, los pensamientos positivos y consideraciones que tenemos hacia nosotros mismos y que puede ser apreciado por quienes nos rodean. Hermanos, mire, qué importante, hermanos, es aprender a amarnos a nosotros mismos. Porque, hermanos, mire, si nosotros no nos amamos, eso se va a reflejar a los que nos rodean. ¿Sí? Y de verdad, hermanos, yo pienso que todos como seres humanos, todos, sin excepción alguna, siempre queremos quedar bien ante los demás. Y si yo estoy hablando mal de mí, es que yo soy una basura, es que yo no valgo nada, es que yo no tengo capacidad, es que yo no puedo, es que yo no tengo. Esa imagen mía la estoy dejando mal yo mismo delante de los demás. Amén. Entonces, qué bueno, hermanos, si el amarnos a sí mismo es un mandato del Señor. ¿Sabe? El Señor es muy sabio en sus palabras. Y meditaba que cuando el Señor nos manda a amarnos a nosotros mismos, es porque el Señor sabe que necesitamos amar a nuestro prójimo. Amén. Ahora, hermanas, bueno, entonces, ¿cómo amar al prójimo según la Biblia? ¿Sí? Si ya estamos aprendiendo a amarnos a nosotros mismos, a tener un buen concepto de nosotros mismos. Hermanos, vea, yo hay veces me doy piquitos yo misma. Yo le digo, gracias, Señor, porque tú me has bendecido, y me doy piquitos. Señor, gracias por tus bendiciones, tú me tienes con buena salud, gracias, Señor. Mire, hermanos, cuando uno se ama a sí mismo, entonces tiene la capacidad de amar a su prójimo. Amén. Hermanos, mire, como cristianos yo no concibo que un cristiano trate mal a otro cristiano o una persona trate mal a otra persona. ¿Por qué? Si el Dios de amor en esencia está en nuestras vidas, si Dios realmente está en nuestras vidas como lo confesamos con nuestra boca, ¿cómo nosotros muchas veces vamos a tratar mal a otra persona, a decirle las cosas como caigan, sin pensar que esa persona también se duele, que también tiene sentimientos, ¿verdad? Hermanos, y algo que tenemos que tener mucho cuidado como hijos de Dios, como cristianos que somos, es saber cómo yo trato a mi hermano, cómo trato a mi prójimo. Porque, hermanos, mire, la palabra del Señor dice que usted y yo somos la niña de los ojos de Dios. Yo recuerdo que alguien una vez estaba tratando mal a otra persona, ambos creyentes. Y recuerdo que esa persona le dijo, ¿sabe una cosa? Si usted no me trata con respeto por mis canas, tráteme con respeto por ser una hija de Dios. Y esas palabras fueron muy fuertes. Porque es que, hermanos, mire, los hijos de Dios, como hijos de Dios y como personas, todos merecemos respeto. Y como hijos de Dios, como iglesia del Señor, tenemos que tener mucho cuidado. ¿Cómo vamos a tratar un hijo de Dios? ¿Cómo vamos a tratar a nuestro prójimo? Independientemente sea cristiano o no. Debemos tener respeto. Amén. Ahora dice acá, ¿cómo amar al prójimo según la Biblia? En Gálatas 5, capítulo 5, versículos 13 y 14. ¿Quién me ayuda con esa lectura, por favor? Gálatas capítulo 5, versos 13 y 14. Amén. Alguien que haya encontrado el hermano Román nos podría ayudar con esa lectura.
Gálatas capítulo 5, versos 13 y 14. Amén. 14. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amén. Mire, hermanos, y yo pienso que aunque hay personas que no se amen, yo creo que no hay personas que se tiren muy duro a sí mismo, ¿cierto? Yo creo que cada uno de nosotros procuramos cuidarnos. Cada uno de vosotros, mire, si usted procura vestirse bien, echarse un buen perfumito, una ropa bien limpia, es porque se está amando a sí mismo, ¿cierto? ¿Ah? Si usted antes de salir a la calle se da una peinadita, ¿no? Se limpia las lagañas, porque se está amando a sí mismo, ¿cierto? Y el Señor manda de ese mismo modo amar al prójimo, ¿verdad? Entonces, el Señor mismo nos dio ese ejemplo. Mire qué tanto amor propio tenía nuestro Dios, que encontramos en Isaías 43, 25. Dice, yo soy el que borro tus transgresiones por amor a mí mismo y no recordaré tus pecados. Amén. Dice algo acá, a lo largo de su ministerio terrenal, Jesús mostró el amor que tenía por los demás, cuando bendecía y servía a los pobres, los enfermos y los afligidos. Les dijo a sus discípulos, este es mi mandamiento. Mire que es un mandamiento del Señor. Que os améis unos a otros como yo os he amado. Juan 14, 15, 12. Juan capítulo 15, verso 12. Tan amable, hermano. San Juan capítulo 15, verso 12. Amén. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Juan 13, 14 al 35. Juan capítulo 13, verso 34, 35. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, y que también os améis unos a otros. 35. En esto conocerán todos los que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Amén. ¿Tú eres discípulo del Señor? Amén. Ay, hermana, es que yo soy el líder de jóvenes. Hermano, es que yo soy el líder de recepción. Pero ¿cómo tratas a tu hermano? El Señor dice que cuando amamos a nuestro hermano somos verdaderos discípulos. Y el Señor nos manda amar a nuestro prójimo como Dios nos amó a nosotros. Hermanos, si nosotros sabemos que el Señor nos amó a pesar de saber la condición que nosotros teníamos, ¿verdad? A pesar de la condición que tú y yo teníamos, el Señor nos amó. Amén. Dice otro texto donde muestra el amor propio que Jesús nos estaba enseñando. Isaías 48, 9. Isaías 48, 9 dice, por amor a mi nombre contengo mi ira, y para mi alabanza la reprimo contigo, a fin de no destruirte. Vuelvo y les leo, qué lindo ese verso. Isaías 48, 9.
Por amor a mi nombre, contengo mi ira, y para mi alabanza la reprimo contigo, a fin de no destruirte. Mira, hermanos, qué tan grande el amor del Señor, que a pesar de que nosotros le provocamos enojos, dice el Señor que Él reprime su ira, porque si el Señor no reprimiera su ira, seríamos consumidos, ¿verdad? Entonces, hermanos, la palabra del Señor nos invita en esta noche. ¿Qué tal cuando de pronto alguien nos haga algo que no nos gusta, que nos moleste? Tratemos de reprimir eso. Amén. Y me incluyo. Porque muchas veces, hermanos, tenemos la fea costumbre, de decir, es que si me dice yo le digo, y es que yo no me voy a dejar, y es que yo no me dejo. Pero ¿sabe una cosa, hermanos? Cuando verdaderamente amamos, entonces nos reprimimos. Muchas veces a uno le toca callar, sí, es verdad, y muchas veces uno, por evitarse dificultades, muchas veces calla. Habrán momentos en que las cosas hay que hablarlas, ¿cierto? Muchas veces usted ha escuchado personas, hermanos, que dicen, es que yo aguantaba y aguantaba y aguantaba hasta que llegó un momento en que exploté. ¿Han escuchado eso? Bueno, a mí me ha pasado. Y saben una cosa, hermanos, eso es muy importante, pero en el momento, si usted está airado, si usted está enojado, mejor no hable así. Mejor espere que se le pase el enojo, o vaya y camine. Eso hago yo. Cuando estoy muy enojada, muy molesta, vea, yo salgo a caminar. Mejor salgo a caminar y a respirar. Y me voy contando del 1 al 100 por todo el camino. Y diciéndole al Señor, Señor, ayúdeme, Señor, contróleme, Señor. ¿Sí? Pero no explote en un momento de ira, porque le hacemos daño a nuestro prójimo. Le hacemos daño. Y con toda seguridad después nos vamos a arrepentir. Y vamos a tomar de pronto decisiones equivocadas. ¿Verdad? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Bueno, hay otro texto en Isaías 48:11. Isaías 48:11. Mire en estos textos, hermanos, cómo Dios mismo nos está enseñando el amor propio, cómo Dios mismo nos está enseñando el amarnos a nosotros mismos. Dice Isaías 48:11, por mí, por amor de mí mismo, lo haré, para que no sea amancillado mi nombre, y mi honra no la daré a otro. Amén. Gloria al nombre de Jesús. El Señor aquí en estos textos bíblicos nos está mostrando, Él nos mandó a amar al prójimo como a nosotros mismos. Y si Él lo dijo, hermanos, es porque tiene toda la autoridad para enseñárnoslos, porque Él mismo lo practicó. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Ahora, dice aquí un interrogante. ¿Cómo aprender a amarnos a sí mismo? ¿Cómo aprender a amarnos a sí mismo? Ay, hermana, es que entonces yo no me amo, porque yo me tiro muy duro, yo digo que yo soy una basura, que yo no valgo nada. Entonces necesito aprender a amarme a mí mismo para poder amar a mi prójimo. Y sabe, hermanos, estudiando la palabra del Señor, sabe, hermanos, cómo aprendemos a amarnos a nosotros mismos. En la palabra del Señor está. ¿Quién me puede decir cómo aprende uno a amarse a sí mismo? Alguien que me dé una opinión. No me dejen hablando sola. Alguien que me diga algo. Uno mismo valorarse.
Amén. Mire, la palabra del Señor, eso está en 1 Corintios capítulo 13, versos 4 al 7. Hermano Walter, nos ayuda por favor con esta lectura. 1 Corintios capítulo 13, versos 4 al 7. Esta es la clave, hermanos. Si usted dice, no, es que yo no me amo a mí mismo porque yo mismo digo que no valgo nada o me siento inferior a los demás, aquí está el secreto, hermanos, para aprenderse a amar. Amén. Dice, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, el amor no se envanece. Amén. No hace nada indebido, el amor no busca lo suyo, el amor no se irrita, el amor no guarda rencor, el amor no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. El amor todo lo sufre, el amor todo lo cree, el amor todo lo espera, todo lo soporta. Amén. Y dice una partecita del verso 8, el amor nunca deja de ser. Amén. Dice aquí una partecita, se nos ha enseñado que amarse a sí mismo es de algún modo ser egoístas. Pero si no aprendemos a amarnos a nosotros mismos, no sabremos amar a nuestro prójimo y mucho menos a Dios. Hermanos, mire, ¿cómo decimos nosotros? Me incluyo. ¿Cómo decimos nosotros que yo amo a mi hermano cuando lo trato mal? Cuando le digo las cosas sin pensar que le duelan, cuando le digo las cosas sin importarme lo que sienta. Hermanos, hay poder en el Señor. Hay que tener mucho cuidado con eso. Porque más que personas y más que prójimos, somos hijos de Dios. Y como hijos de Dios, todos merecemos respeto. Amén. Si a mí no me gusta algo, tengo que decirle al Señor que me ayude a comunicarme asertivamente. En esa área el Señor también trabaja. Y uno también puede decirle al Señor, Señor, ayúdame a comunicarme asertivamente. Mire, hermanos, hubo un tiempo en que yo le decía las cosas a las personas así, tiradas. A mí lo que no me gustaba se lo iba diciendo, como dicen por ahí, sin pelos en la lengua. Pero a medida que el Señor fue tratando conmigo, yo recuerdo, hermanos, que cada vez que predicaban acerca, que la palabra me tocaba a mí, yo pasaba al altar y yo lloraba y lloraba, yo hacía ayunos, vigilaba y los hermanos decían, uy hermana, te tocó la palabra, pero lo que no sabían era que yo venía llorando, diciéndole al Señor, Señor, ayúdame a quitarme este mal carácter, ayúdame Señor, ayúdame porque estoy haciendo daño y me hago daño. Señor, yo no puedo, hermanos, si fueron por ahí 20 años o más luchando con eso. Es verdad que uno tiene su carácter y todos tenemos carácter, es verdad. Pero a medida que ha ido transcurriendo el tiempo, si uno se deja moldear por el Señor va moldeando esas áreas, ¿verdad? Mire, hermanos, nosotros, entre nosotros mismos como sociedad, como familia en Cristo Jesús, cristianos o no, somos prójimo. Y la verdad, hermanos, no queda bien que tú de pronto estés tratando mal a tu hermano, quizás alguna persona que hasta confía en ti. Mire, hermanos, qué pena, la verdad, yo decía, Señor, ¿qué le enseño a tu iglesia después de un evento tan grande como el que tuvimos, donde todos salimos renovados? Señor Jesús, porque todos salimos renovados, ¿verdad?
Gloria al nombre de Jesús, todos los que tuvimos la oportunidad de estar acá, mucho o poco, pero salimos renovados. Y yo le decía, Señor, ¿qué le puedo enseñar a tu iglesia? Pero el Señor me ponía esto, hermanos, me ponía esto. Y yo estudiaba una cosa y otra, pero el Señor me ponía este tema. Y por eso yo les digo, hermanos, mire, le doy gracias al Señor por la alabanza que cantó el hermano Walter. Si amarte significa negarse a sí mismo. Yo decía, Señor, gracias porque estás confirmando la palabra. Porque no, que no sean mis palabras, no que sea un tema de la hermana Urleita, sino que sea que Dios hablando al corazón de alguien en esta noche que necesite esta palabra. Amén. Yo personalmente le dije al Señor, háblame a mí, porque yo necesito cada día escalar peldaños, cada día necesito cambiar, mejorar, porque no somos infalibles, hermanos. Entonces tengamos mucho cuidado, hermanos, cómo vamos a tratar a nuestro prójimo, cómo vamos a tratar a nuestro hermano. Cada vez que tú vayas a abrir la boca y si sientes que vas a ofender con lo que vas a decir a tu hermano, a tu prójimo, vea, hermano, mejor muérdase la lengua. Mejor que le duela a usted y no que le duela a su hermano y que después usted tenga que verse en vergüenza de tenerse que acercarse al hermano. Hermano, perdóneme, que usted venga a sentir temor. Ay, qué miedo acercármele porque de pronto me rechaza, ¿verdad? Hermanos, tratémonos con amor, así como Cristo amó a la iglesia, así como Cristo nos amó, a pesar de nuestras falencias, a pesar de nuestras cosas. Mire que a pesar de que nosotros hemos fallado, porque aquí ¿cuántos hemos fallado? Todos, ¿verdad? A pesar de eso el Señor nos ha amado y el Señor nos acarreó por todo lo que nosotros, por cada cosa que nosotros fallemos. El Señor nos tiene paciencia. ¿Y sabe por qué, hermanos? Porque el Señor ve en usted y en mí un diamante en bruto. Amén. Mire esa reflexión tan bonita. Cada uno de los 3 hijos expuso su justificación, el por cual merecía ese diamante. ¿Sí? Por mis buenas obras, porque yo hice esto y lo otro. Pero mire que quien realmente, hermanos, quien realmente sabe amar a su prójimo es el que se sabe amar a sí mismo. ¿Sí? Y el que es capaz de perdonar a su enemigo. Ay, es que Julanito, Julanita me ofendió, me hizo esto, es que está en contra mía, es que me la tiene montada. No, hermanos, no. Tal vez puede ser que el Señor te está pasando por un proceso para formarte para algo. Amén. Tal vez el Señor nos quiere enseñar algo. Amén. Yo recuerdo, hermanos, que cuando yo, era más impaciente que ahora. Cada vez me dijo a mí, recuerdo a mí el pastor Tobar, me decía, hermana, y cada vez que el Señor le quiera moldear su impaciencia, la va a meter en situaciones difíciles. Ay, hermanos, y eso fue como una palabra profética. Sí, así fue. Vea, hermanos, impaciente, Urleita. Y resulta que yo iba a hacer una fila y yo era así. No, pero qué demora, no, pero es que no, qué lento, no. Cuando ya voy a llegar. Cuando yo iba a llegar, llegaba alguien antes que mi persona. Un anciano, un discapacitado. Y yo, me tocó esperar. Imagínense, hermanos. Y me acordaba yo de esas palabras del hermano Guillermo Tobar. Me acordaba de esas palabras. Y de ese modo, hermanos, es que el Señor nos va moldeando. De ese modo es que el Señor nos está formando. Entonces, el Señor, ¿qué quiere en esta noche? Enseñarnos a amarnos a nosotros mismos para poder amar a nuestro prójimo. Amén. Porque, hermanos, es necesario el amor. Porque dice, les voy a leer acá un coro, como yo no sé cantar,
pero hay la letra de un coro que la copié porque es muy bonito, lo compuso una anciana hace muchos años. Y este coro, hermanos, es una gran verdad. Dice, él dice, el que dice que ama a Dios al cual no ha visto y a su hermano ha perdido el amor, ese cristiano habla mentira y en peligro tiene su salvación. Porque ¿cómo puede amar al Señor al cual no vio y a su hermano al cual ha visto no? Qué letra tan bonita, ¿verdad, hermanos? Mire, ¿y quién creyera algo tan sencillo? Y que si entonces yo no me sé amar, y por no saberme amar, si yo no me sé amar, hermanos, ¿cómo voy a amar entonces a mi prójimo? ¿Verdad? Qué bueno que en esta noche le digamos al Señor Jesús, Señor, si yo no sé amar, es porque yo no me amo a mí mismo. Si yo no sé amar a mi prójimo, si yo no sé dirigirme con respeto a mi prójimo, a mi hermano, es porque no me sé amar a mí mismo. Señor Jesús, enséñame a amarme a mí mismo. Y ya sabemos que la regla de oro está en 1 Corintios capítulo 13. Hermanos, en el nombre del Señor Jesús, mira el videíto que vimos. El león es el animal más feroz sobre la tierra, ¿cierto? Y sin embargo, miremoslo en el encanto que estaba con su leona, ¿cierto? Ay, Dios mío. Los esposos hay veces nos dicen que somos leonas. No. Pero primero fue el león. Pero vea, hermanos, a pesar de esa naturaleza feroz de esos animalitos, sienten la necesidad de amarse y de ser amados. Entonces, hermanos, en el nombre del Señor Jesús, este mensaje ya, esta enseñanza, humildemente, en el nombre del Señor Jesús, hermanos, la verdad no sé por qué el Señor quiso que se diera este tema, pero sí le puedo decir que viene de parte de Dios, hermanos. Entonces, hermanos, en el nombre del Señor, digámosles al Señor en esta noche, Señor, examinémonos, hermanos. Si yo no me sé amar a mí mismo, Señor, enséñame a amarme a mí mismo para saber amar a mi prójimo. Tratémonos con amor, hermanos, con respeto, porque como hijos de Dios todos merecemos respeto. Amén. ¿Por qué? Porque somos los hijos de Dios. Mire, yo ya por último les comento algo, un suceso que me ocurrió una vez en el metro. Recuerdo en este momento unas palabras que le dije a un pastor, pastor, es que yo lucho mucho con mi carácter. ¿Sabe qué me dijo él? Hermana Orleida, ese carácter, eso puede ser una virtud en las manos de Dios, me dijo él. Yo decía, ¿cómo puede ser una virtud si tengo mal carácter? Pero después se lo entendí. El carácter le sirve a uno, sabiéndolo enfocar, hermanos. Recuerdo que en alguna ocasión iba en el metro y alguien, un hombre, quiso faltarme al respeto. Se puso detrás de mí. Y entonces a mí obviamente me molestó muchísimo. Y entonces, pues en ese momento, no sé si por mi carácter o la autoridad espiritual que Dios le da a uno también, ¿verdad, hermanos? Porque el Señor a uno le da autoridad espiritual. Y recuerdo yo que le dije yo, oíste hombre, pero yo le hablé fuerte. Y después me dio pena porque como le ven a uno la cara y saben que uno es evangélico, ¿cierto? Por eso es que uno tiene que tener cuidado cómo le habla al prójimo y cómo se dirige a las personas, ¿verdad? Porque uno muchas veces se olvida que la gente sabe que uno es cristiano y va dejando un mal testimonio por ahí. Y le dije yo, oíste hombre, vos es que estás muy cansado, que te estás tirando encima de mí. Ese hombre se avergonzó
y él sí me contestó feo, porque usted sabe que una palabra áspera hace subir el furor, pero Dios me dio a mí autoridad, porque yo le dije, él me dijo, y eso que es evangélica, imagínense hermanos, delante en el metro, imagínense ustedes, y eso que es evangélica, pero Dios me dio autoridad, porque yo le dije, pues precisamente, porque soy evangélica, te exijo respeto. ¿Sí? Esa autoridad me la dio el Señor. Precisamente porque soy evangélica, te exijo respeto. Y hermanos, este hombre se avergonzó tanto que llegó el tren a la estación y se bajó. Y yo me sentía como un gigante, porque yo sentí que Dios me respaldó, porque me hice respetar, ¿cierto? Entonces, si nosotros como cristianos exigimos respeto, respetemos, hermanos, ¿verdad? Porque nosotros debemos sembrar para cosechar. Amén. Bueno, hermanos, en el nombre de Jesús, este es mi consejo. Perdónenme, es la palabra del Señor Jesús. Que el Señor Jesús nos ayude a todos a moldearnos, amén, y amarnos con amor eterno como el Señor nos ha amado a nosotros. Dios les bendiga, hermanos.